días, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarme en un programa más de su canal Rosur. Habíamos hablado anteriormente sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, habíamos hablado que tenía grandes poderes mentales y espirituales y que se cree que fue la reencarnación de Juan el Bautista. También habíamos hablado que Leonardo da Vinci veía todo por medio de sus trances o viajes astrales y él plasmaba en sus dibujos todo lo que iba a suceder en el futuro, por lo tanto era una especie de profeta dibujante. Pero también habíamos hablado que tuvo un gran karma, que fue haber nacido homosexual en el siglo XV, y esto pues acarreaba muchos contratiempos para él, puesto que tuvo su gran amor, el Salai, pero tuvo que renunciar a él parcialmente, puesto que aún viviendo con él 25 años bajo el mismo techo, jamás tuvo una relación con él íntima o sexual por temor a perder sus propios poderes. Pero también hablemos algo sobre otro personaje muy importante de ese entonces, y vamos a hablar nada más y nada menos que de Miguel Ángel. Miguel Ángel es un ser excelente, puesto que tenía un gran conocimiento de la anatomía humana y era un gran pintor. Fue el autor nada más y nada menos que del David. También fue autor de Moisés, que lo esculpió en mármol, lo mismo que el David, y también fue el pintor de la Capilla Sixtina. Hablemos un poco de Miguel Ángel. Miguel Ángel se podría decir que es la creación y Leonardo da Vinci es el creador. Los dos se conjugaron, o sea que formaban parte esencial de un rompecabezas que era el Renacimiento, y cuando se juntan los dos vemos que los dos son un complemento el uno del otro, puesto que en ese entonces el Renacimiento estaba en su apogeo y los dos forman parte esencial del Renacimiento. Podríamos decir que Miguel Ángel también, fuera de ese gran valor artístico que tenía, también tuvo su karma, igual que Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, habíamos hablado que nació homosexual. Eso fue una gran desventaja para él en esa época. Pero también Miguel Ángel habría nacido homosexual. Claro que realmente Miguel Ángel tuvo problemas de su aceptación como homosexual, y que cuentan que hasta el último momento tuvo una gran frustración y un conflicto interior muy grande que tal vez lo marcó psicológicamente, porque es natural, en ese entonces ser homosexual era una maldición. ¿Qué pasa entonces con Miguel Ángel? Miguel Ángel, fuera de que era homosexual, también tenía un complejo de ser feo, puesto que en su niñez recibió una pedrada en su nariz, la cual se la deformó, pues en ese entonces no existía la cirugía plástica como hoy en día, y tuvo que vivir con ese sello, esa característica de una nariz totalmente deformada y aplastada como de boxeador, y se sentía horriblemente feo y tenía un complejo de inferioridad y de feura increíble que le aminoró muchísimo amor propio y le causó muchos problemas psicológicos. Realmente se cree en los escritos de la maestra Revelis que Miguel Ángel fue la reencarnación del mismo Jesús, pero parece ser, o en la historia cuentan, que tanto Leonardo da Vinci como Miguel Ángel vivían en pleno conflicto, no se entendían. Parece ser que tuvieron unos encuentros y unas discusiones muy grandes, pero también hay que anotar que como los dos eran homosexuales, los dos eran también maestros, tenían una gran misión de llevar a la humanidad hacia adelante, hacia el progreso por medio del arte, y también los dos tenían la capacidad de ver en sus trances o viajes astrales lo que iba a pasar en el futuro. También ellos tenían que disimular un poco, porque no podían ser identificados por ciertos seres
que ellos eran los maestros, los mismos que habían pertenecido al pasado y que en este momento estaban ahí reencarnados para hacer que la humanidad surgiera adelante y se liberara de tantas cosas como habían en ese entonces, sobre todo anterior al Renacimiento, donde se creía que todo lo que no podía relacionarse con Dios era un gran pecado y que cualquier persona que se atreviese a hablar cosas diferentes a lo que dijera en la Biblia, pues eran enjusticiados, quemados vivos, lapidados o muertos de alguna forma, ya sea por la iglesia o por el gobierno, porque tanto la iglesia como el gobierno anteriormente en el siglo XV, anterior al Renacimiento, pues todo era lo que se llamaba el oscurantismo, puesto que lo que no era relacionado con Dios y lo que no era aceptado por la Biblia y por la iglesia tampoco era aceptado por el gobierno, porque tanto la iglesia como el gobierno estaban mancomunados para gobernar a la humanidad en todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasó entonces? Pues lo que pasó fue que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pues los dos habían sido como especie de compañeros en otras reencarnaciones y se habían ayudado mutuamente, pero en esta vez les tocó trabajar por separado y hacer que las personas pensaran que eran enemigos para que no los relacionaban a los dos, puesto que habían de pronto muchas persecuciones en ese entonces y no convenía que se supiera que ellos trabajaban de pronto espiritualmente, mancomunadamente, para lograr un orden mundial y para lograr el avance de la ciencia, el arte en la humanidad. Entonces tenemos que Miguel Ángel tuvo también su homosexualismo y murió muy amargado hasta sus últimos días, y de esta relación de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel pues se sabe muy poco, puesto que Leonardo da Vinci perteneció también a los Rosacruces de ese entonces y fue un gran maestre del rosacrucismo, y me imagino que también Miguel Ángel perteneció a este gran grupo de conocedores de lo oculto, puesto que en ese entonces cualquier cosa que se hablara sobre el poder mental, sobre los poderes del desdoblamiento, sobre la telepatía, la clarividencia, pues era tomado como brujería. Por lo tanto, aunque estaban en el Renacimiento, los dos maestros pues corrían un gran riesgo de manifestarse como que eran los dos mancomunadamente trabajando por la humanidad y tenían que disimularlo muy bien. Por lo tanto, si se cree la teoría que Leonardo da Vinci fue Juan el Bautista y que Jesús fue nada más y nada menos que Miguel Ángel, pues se ve que los dos hicieron un papel muy importante para que la humanidad pudiera surgir y avanzar. Gracias a ellos dos, a Leonardo da Vinci por sus visiones, por sus perspectivas de lo que iba a ser el futuro, y Miguel Ángel con su estudio anatómico dándole prioridad al ser humano y mostrando sobre todo en la creación, donde podemos ver que muestran allí a Adán y muestran a el mismo Dios dibujado con ángeles alrededor, y las dos manos cómo tratan de chocarse tanto lo divino como lo humano, y vemos que en uno de esos ángeles está representada también la mujer, puesto que está un poquito disimulada allí, no le muestran sus senos, y muestran que de pronto allí también está dibujada la Santísima Trinidad, puesto que en la Edad Media se creía que la Santísima Trinidad eran un señor con barba blanca, otro muchacho también con barba negra, y había una paloma que simbolizaba la tercera persona de Dios. Mas sin embargo, digamos que Miguel Ángel presenta aquí en la creación a estos tres seres, que es el Padre, la Madre, que viene siendo esta mujer un poquito metida y resguardada con los ángeles, y luego muestra al hombre, o sea que se requiere de lo masculino y lo femenino
para dar como resultado al ser humano. O sea que en esta pintura un poquito oculta, un poquito esotérica, muestra que la verdadera Santísima Trinidad es usted y soy yo y somos todos los humanos, porque el ser humano tiene parte de su papá, parte de su madre, y la persona trae el espíritu que viene a través de la eternidad. O sea que usted tiene características de su papá. Si usted se mira al espejo, ve características de su papá, ve también características de su mamá, y usted puso el espíritu que viene a través de la eternidad. Su padre puso el espermatozoide, el código, su madre también colocó un código y también colocó ese recipiente o ese lugar donde se formó su cuerpo, y su espíritu viene a través de la eternidad. Por lo tanto, la verdadera Santísima Trinidad viene siendo usted mismo, porque usted tiene partes de su padre, de su madre y su espíritu que vino a través de la eternidad, que era lo que entendían los egipcios. Los egipcios no coincidían un Dios aparte, un Dios masculino y que tuviera otro hijo masculino. Ellos también metían allí lo femenino, porque para los egipcios antiguos tanto lo masculino como lo femenino tenía que juntarse para dar un resultado que es el hijo. Por lo tanto, la diosa Isis tenía que existir, por lo tanto Osiris tenía que existir para dar un resultado que fuera ese hijo Horus, porque la Santísima Trinidad para los egipcios tenía que ver también con lo femenino y lo masculino. Por lo tanto, si vamos a estudiar un poco la concepción católica y cristiana de Occidente, podríamos llamar que el Padre vendría siendo ese ser masculino que presentan en las pinturas, y la Madre vendría siendo esa paloma, o sea que el Espíritu Santo viene siendo la parte femenina de Dios, y el Hijo que viene siendo cada ser humano, porque no solamente fue Jesús el Hijo de Dios, sino que todos nosotros los seres humanos somos hijos de Dios, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, vemos que una simple pintura muestra toda una concepción metafísica, toda una concepción espiritual de lo que es el ser humano. Y siguiendo hablando de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pues estos dos extraordinarios pintores, estos dos extraordinarios genios, marcaron la preponderancia, la importancia del ser humano y su visión futurista de lo que iba a llegar a ser este ser humano como poseedor de la divinidad, puesto que para los grandes maestros de luz y los grandes iniciados de la humanidad, Dios no es una persona. Dios es nada más y nada menos que una fuerza, un espíritu que se tiene interiormente. O sea que Dios está dentro de usted y dentro de mí. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Dios no es una persona, sino es una fuerza universal y que está presente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si las personas supieran que Dios está dentro de cada uno, nadie mataría a nadie, porque eso sería como matar a Dios, porque Dios está dentro de cada persona. Nadie robaría a nadie, porque robarle a otra persona sería robarle a Dios, porque Dios está dentro de cada persona. Por lo tanto, Dios es una partícula divina que está dentro del ser humano, y esto sería como una especie de vestido. Nuestro cuerpo sería como una especie de vestido, sería como una especie de pañal que guarda esa molécula divina que se encuentra en el corazón. Así que en un futuro hablaremos un poco más sobre esa presencia divina que tenemos los seres humanos en el corazón, y que gracias a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel pues se preponderiza la presencia de Dios en el ser humano. Muchísimas gracias por haberme acompañado en su canal Rosur, y gracias por acompañarme en este programa. Recuerden
de colocar me gusta y también de suscribirse y compartirlo con todas las personas que les guste este tema. Por su atención y por su compañía, muchísimas gracias, y que la luz de los maestros de luz estén con ustedes hoy y siempre. Hasta pronto.